Son las 10 de la noche con 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos otra invitada. Nos acompaña la doctora investigadora de la Universidad de Texas A&M, Rosario Sánchez Flores, que nos viene pues, a platicar sobre en dónde estamos parados en términos de agua potable. Viene una guerra, aparte de la guerra arancelaria, se avecina una guerra por el agua con Estados Unidos. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Me asustas. Todos estamos espantados, caramba. Es complicado. Definitivamente no es un tema sencillo. A menor disponibilidad, pues la competitividad por el recurso es mayor, independientemente de que tengamos un tratado de aguas. La cuenca ya no cuenta con los recursos que contó en 1950, 44, cuando se firmó. Y México ya está ahorita, digamos, sufriendo la sobreexplotación, el cambio climático, la negligencia desde algún punto de vista, y los volúmenes que marca el tratado pues ya no existen en la cuenca como tal. Entonces, estamos hablando de un instrumento 75 años. De hace 75 años. No hemos hecho mucho para prevenir que este momento llegara. ¿Y llegó? ¿Cómo se va a negociar algo que no se tiene? Agua, por ejemplo. Mira, hay experiencias. México ya lo hizo en el río Colorado. México recibe agua del río Colorado, de la cuenca allá en Baja California. Así es. Y México otorga agua al estado de Texas en la cuenca del río Bravo. Okay. En la cuenca del Colorado, México y Estados Unidos ya negociaron recortes proporcionales de acuerdo a sequía extraordinaria, no definida por el tratado, pero bueno, ya no hay agua suficiente, entonces vamos a cortar para todos, incluso para los Estados Unidos. A México ya se le recortó cerca del 20% de sus volúmenes anuales que le corresponden del río Colorado. Ahora, en cuanto a la cuenca del río Bravo, no hemos llegado a esa posibilidad, porque no son los mismos actores, porque no son las mismas condiciones y porque México tendría que asumir nuevos compromisos de volúmenes anuales. Y ahorita México lo que tiene por pagar, y ahorita México tiene muchísimo más, ha tenido, y el tratado se lo dio, muchísimo más flexibilidad en los volúmenes que otorga a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que dar volúmenes anuales en la cuenca del Colorado y México tiene hasta 5 años para dar un volumen asignado. ¿Qué ha hecho México? Pues se espera al último momento, estamos ya en el último año del quinquenio 36, nos quedan 7 meses a México para pagar el 70% del agua que debió haber dado durante 5 años. La pregunta es, ¿México va a poder cumplir con esa parte? ¿Existe el agua en la cuenca? La respuesta es no. No existe esa cantidad de agua en la cuenca, a menos que la quitáramos a Nuevo León, todo lo que está en Cuchillo, comprometiendo aguas abajo a Tamaulipas, comprometiendo lo que le corresponde a Coahuila, comprometiendo lo que le... Exacto, amistad, y los derechos de agua de México que le corresponden anualmente. Es una condición bastante tensionante, pero la verdad es un juego de suma cero. O sea, no hay opción más que sentarte en la mesa y ver cuánta agua hay en la cuenca, independientemente del tratado, porque el tratado te posibilita hacer eso. Es increíblemente flexible. O sea, el tratado tiene un instrumento que se llama actas. Mientras nos pongamos de acuerdo, lo podemos hacer. Okay. Entiendo lo que al principio mencionaba don Sergio, porque antes las peleas entre los países era el territorio, ¿no? Y ahora algo que veíamos tan natural, tan al alcance de todos, el agua, pudiera ocasionar incluso disputas. Y ya están ahí las disputas, ya son serias, ya todos los días, ya a partir de, y sobre todo porque es el último año del quinquenio, y Texas ha sido muy insistente porque es el primer afectado. Los derechos de agua del río Bravo que le corresponde a México dar a Estados Unidos son para el estado de Texas, son los primeros afectados, y ya tienen los últimos 3 años siendo muy, y con derecho, porque así lo estipula el tratado, muy incisivos en cumple lo que dice el tratado, México, ¿no? Y se han hecho esfuerzos, hay esfuerzos reales, hay voluntad real de cumplimiento con el tratado. El problema es que México no está preparado. Se sale de las manos, ¿no? Se sale de las manos, se sale de la condición natural. El último esfuerzo, la última minuta que se firmó, el último acta en noviembre pasado, México abre las posibilidades dentro del tratado. Ok, ya no te puedo dar de Chihuahua, porque no sé si recordamos lo que pasó en el 2020 en el caso de Chihuahua. Ok, ya no te puedo dar de ahí, vamos a ver de dónde más te puedo dar.
y genera más instrumentos. Ahora vamos a usar el Álamo, ahora vamos a usar San Juan, que es la cuenca aquí de Nuevo León, ahora vamos a usar Escondido, un poquito más, ahora vamos a usar los propios derechos de México. O sea, la disponibilidad y la voluntad existe. El problema es que ya no hay tanta agua. Tampoco aquí, no es como que México la tenga escondida. Ahora, doctora, una pregunta, ¿será que no hemos sabido cultivar el agua como tendríamos que hacerlo? ¿O qué otras alternativas pudieran darse? Por ejemplo, caso Saltillo. Saltillo va a tener que recurrir a otras zonas de explotación porque vivimos del agua del subsuelo. Ya no hay agua en Saltillo. Padecimos o estamos padeciendo... Aguas de Saltillo lo reconoce, serios problemas para el suministro, para el consumo humano, ya no tanto para la industria, ya no tanto para el sector agrícola, el consumo humano, que es prioritario. Exacto, y lo sabemos y lo reconocemos y lo compartimos. El problema es la prioridad, el problema es, reconocemos el problema, ahora sabemos las soluciones del problema, no tenemos que descubrir el hilo negro para esto. ¿Cuánto reuso hay? En Saltillo nada. Hay una planta tratadora que perdió, o sea, salió de las especificaciones de la norma oficial y es inservible. Es inservible. ¿Cuánto tratamiento? Nada. ¿Cuánto reuso? Nada. Incentivos a la conservación, mínimos. Campañas de comunicación, mínimos. Sistemas de gobernanza, de capacitación, de transparencia, de comunicación. O sea, ahora sí que el ABC de la administración del agua no existe. Para mí el problema no es el agua. Realmente el problema es un problema de gestión de agua. Es un problema de ponerle atención. ¿Qué tengo que hacer? Si yo nomás tengo 10 millones de metros cúbicos, con eso tengo que trabajar. Con eso soy capaz de trabajar. ¿Por qué? Porque esas son las lecciones en todas partes del mundo. No tengo agua, no es como que me voy a traer del río Pánuco, o me voy a traer de quién sabe dónde. ¿Por qué? Porque suficiente nunca va a ser suficiente. Es como administrar la economía, ¿no? Exacto. Lo que tú tienes hay que saberlo distribuir. Distribuir prioridades, precios, qué tipo de agua. ¿Cómo es posible que la industria use agua potable de primera calidad? Así es. Para empezar. O sea, tú ya debes usar, ¿para qué quieres? Las preguntas son ahora, no es de que, tengo esta nueva industria, este nuevo desarrollo, déjame, le llevo agua. No, la pregunta es, ¿cuánta agua vas a querer? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Y por cuánto tiempo? O sea, ya no es tanto, tengo derecho al agua, sino cuál es tu responsabilidad ahora con el agua que tú estás utilizando. O sea, la narrativa debe de cambiar, la corresponsabilidad debe ser real. Ya no es el derecho al agua, es la responsabilidad en el uso del agua. Hay que cambiar un poquito el paradigma. No es un problema, y siempre lo digo, no es un problema del recurso, ni siquiera es un problema de escasez, que es real. Pero el problema que estamos viviendo ahorita es un problema de gestión, de falta de prioridad, de asumir que el agua es infinita, que siempre vamos a seguir poder perforando, ¿no? No hay, perfórale acá. No hay acá, bueno, perfórale acá. ¿Y luego? ¿Hasta cuándo? ¿No? Suficiente nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de crecer. ¿No vamos a dejar de crecer o vamos a dejar de crecer? Pues no. La población va a seguir creciendo y seguimos atrayendo empresas y seguimos pensando que siempre va a haber el recurso suficiente y ese es el error del paradigma. Las lluvias no son suficientes, claro. El calor cada vez es más intenso. No, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, la aridez está creciendo en el sistema, o sea, todo eso tiene impacto y no solamente el consumo de agua potable, al medio ambiente que te rodea, a los sistemas ambientales que te generan una calidad de vida, ¿no? Finalmente, de mi parte, ¿será que estamos viviendo un momento catastrófico? O sea, en esos términos. No me gusta usar esa palabra porque luego no puedo dormir, ¿no? Yo pienso que hay muchos ejemplos a nivel mundial. Yo creo que hay que abrir un poquito la mente. Yo creo que hay que ser un poquito más visionarios y ver qué sí funciona, ¿no? Hay muchos ejemplos, hay muchas estrategias, hay muchos casos de éxito, hay muchos casos de fracaso. La información está aquí, ¿no? En nuestro celular. La ciencia está disponible, las opciones ahí están. Lo catastrófico para mí es que todavía no se tenga la voluntad para hacerlo. Eso es lo catastrófico.
O sea, que vemos el monstruo aquí enfrente, al lado, sales de tu casa y lo sientes, ¿no? Y todavía dices que vamos a seguir perforando, ¿no? O sea, como que, no sé, me siento en el mundo de Donald Trump. Dicen que, ya también para finalizar, que los cambios empiezan en pequeño, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra persona, en nuestra casa? Si las autoridades no hacen un cambio, ¿nosotros cómo podemos hacerlo? Yo creo que hay una responsabilidad importante de informarnos, ¿no? La educación y los hijos, el ejemplo, ¿no? Yo lo hago porque es mi responsabilidad, además es su estudio, mal sería que no lo hiciera, pero mi recomendación siempre es informémonos, dejar de asumir, trabajar en los hábitos. No es solamente que te bañes en 5 minutos, es cada cuándo cambias de zapatos, ¿no? ¿Qué comes? ¿Cómo es tu dieta? O sea, todo el camino, tus hábitos de consumo, que absolutamente todos llevan agua. Ok. ¿Sí? La cadena de producción de cada uno de nosotros lleva una huella hídrica. La ropa simplemente, La ropa, que ya es desechable. simplemente lo que comes, lo que desperdicias, lo que no comes, lo que decides comprar en un momento a otro, qué haces con el agua de tu casa, qué haces con tus plantas, ¿no? Si tienes algún sistema de captación, si tienes plantas nativas o no, qué haces cuando vas aquí a la Sierra de Zapalinamé. Todos esos pequeños hábitos que son concientización, que son uno los maneja y los platicados se entienden lógicos, ¿no? Bueno, no son lógicos. No son lógicos. Bien. Y son sencillos. Para mí eso es lo primordial, porque de otra forma, si esperamos a que las autoridades tomen acciones, estamos perdidos. Pues muchísimas gracias. Agradecemos aquí a la doctora Rosario Sánchez Flores que nos haya acompañado en esta noche, esta entrevista. Ella va a presentar, por cierto, un libro que tiene que ver precisamente con el tema histórico de esta cultura del agua. ¿Y será cuándo? El 3 de abril. 3 de abril. A las 4 de la tarde TEC? en el TEC de Monterrey. TEC de Monterrey. Entrada, por supuesto, abierta. Perfecto. A todo el público. Son las 10:20, vamos a hacer pausa comercial, regresamos en unos instantes más.